Bien, entonces tendríamos que situarnos mentalmente en la situación eh, de ir a ver un equipo a un domicilio, una casa de familia, un negocio, lo que fuera, donde eventualmente el cliente nos llama por algo. Es decir, el cliente tiene una percepción del problema que hay en el aire. Sin embargo, a nosotros, que se supone estamos capacitados para entender lo que puede estar pasando en el equipo, mucho más de lo que pueda entenderlo un usuario, porque casualmente somos profesionales de esto, lo que el usuario diga hay que tomarlo siempre con pinzas, porque casualmente su observación sobre eso está sesgada por una ignorancia en tema del funcionamiento del equipo. Ignorancia no porque sea ignorante él, sino, aclaro por las dudas, sino porque no tiene por qué saberlo, no es de su incumbencia. En cambio, para nosotros sí, es el tema de nuestro oficio. Entonces, si bien vamos a tomar, obviamente, la palabra del cliente como una información, nos va a importar sobre todo observar nosotros mismos qué es lo que está pasando en el equipo. Entonces volvemos a esta cuestión de arrancar con la observación. La observación que nosotros vamos a comenzar con una pregunta en la cabeza, que es la pregunta acerca de cuál es el problema, es decir, qué le está sucediendo al equipo. Acá lo importante es prestar atención a las anomalías, ¿sí? Y acá volvamos a lo que estábamos pensando. Obviamente, insisto, el presupuesto que nosotros contamos hasta ahora para ejemplificar y pensar esto es todo lo eléctrico, pero también va a ser después lo mecánico. ¿Qué son las anomalías? Bueno, también pensar en términos de normalidad. Nosotros hasta ahora en el curso vimos cuál es el funcionamiento eléctrico del aire, cómo funcionan los componentes, qué componentes tiene, cómo funcionan, cómo se articulan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, lo que ustedes están generando, es una idea de la normalidad del funcionamiento, es decir, cómo debe funcionar, cómo está hecho, cómo se supone que funciona. ¿Sí? Es decir, cuando pensamos en la normalidad estamos pensando en el funcionamiento normal del equipo. ¿Sí? ¿Qué es la anomalía? Cualquier cosa que se salga del libreto del funcionamiento. Es decir, yo sé que acá el equipo tiene que encender de esta manera. Bueno, no lo hace. Cuando arranca el compresor tiene que andar el ventilador también. Bueno, no, el ventilador está quieto, no sé, lo que fuera. Tiene que trabajar en estas temperaturas, no es normal que congele. Tiene que salir más aire, no sé. También el oficio, la experiencia en el oficio nos va generando mejores parámetros, obviamente, porque a raíz de uno estar yendo todo el tiempo a ver equipos, se va generando una idea mucho más precisa acerca de cuáles son las cuestiones normales y cuáles no. Todo lo que nosotros percibamos como fuera de lo normal, es decir, todas las anomalías, al margen de ser un problema para el equipo, en algún caso, que quiero decir, no enfría, enfría mucho, congela, lo que fuera, no calienta, es calor, no tira aire, tira mucho aire, tira poco aire, cualquier anomalía que observemos, digo, además de ser un problema en sí muchas veces, para nosotros van a ser síntomas. Y acá volvemos a, como les decía, esa analogía con el médico. Para nosotros son síntomas, es decir, es información. Es información que nos permite a nosotros analizar qué es lo que está pasando. No sé si se están dando cuenta, ¿no? Pero el diagnóstico es una actividad de conciencia y de pensamiento y de análisis. Es decir, uno tiene que estar ahí, tener el conocimiento, pero articularlo con lo que está observando. Entonces no es sencillamente, como les decía hoy, unir con flechas. Si pasa esto, es esto, ¿no? Entonces uno toma información acerca de lo que está pasando y la analiza. Entonces volvemos para atrás. ¿Qué vamos a ver cuando buscamos cuál es el problema? Las anomalías. ¿Sí? Perfecto. Cuando observamos esas anomalías, sobre todo el conjunto de anomalías, siempre lo conveniente es buscar para la hipótesis o para las hipótesis explicaciones que den cuenta de todas las anomalías. Es decir, en lo posible, tratar de pensar, aunque a veces sucede que no, una sola causa para todas las anomalías. Después, si muchas veces no podemos entender la relación entre las anomalías, quizás haya que pensar hipótesis separadas, es decir, que el equipo tiene más de un problema. ¿Sí? Pero si no, tratar de buscar una. Porque lo lógico sería eso, que si nos llaman de repente
y el equipo presenta todo esto, que todo eso tenga un origen común. Entonces, ¿qué vamos a pensar cuando buscamos una hipótesis? Es ¿qué puede ser? Es la pregunta que guía la hipótesis. ¿Qué puede estar generando esto? Y entonces la respuesta van a ser todas las posibles causas que expliquen, como les decía hoy, esas anomalías. ¿Eh? Insisto, hasta acá fíjense, yo no hablé de ninguna herramienta. ¿Eh? Llegamos al lugar, obviamente saludamos, prendemos el equipo y lo hacemos pasar por los distintos modos. Lo pongo en frío, en mínimo si quiero para que arranque, suponiendo situación verano o no, bueno, en calor si fuera necesario, etcétera. Es decir, voy a hacer funcionar el equipo y observarlo. Cuando ya detecté todas las anomalías en el funcionamiento, ahí paso a analizar, ¿sí? Digo, esto me importa que sea consciente. Obviamente no es que uno dice, bueno, ya cumplí, va con un papelito y dice, ya anota uno, ya está resuelto. Ya la observación, ya está, pasamos a la hipótesis. Y se sienta ahí con cara de pensante al lado del cliente a pensar, no, bueno, esto es en la medida en que uno va incorporando experiencia se va volviendo automático, pero sí me importa que observemos las distintas instancias del diagnóstico. Entonces, bueno, yo observé un problema, ahora pienso explicaciones posibles, es decir, qué cosas pueden estar fallando que me generen como resultado esas anomalías y no otras por otro lado, ¿no? Es decir, siempre hay que ver también todas las consecuencias que tendría mi hipótesis. Quiero decir, si yo veo que el equipo cuando lo enciendo no me tira aire por el evaporador, es decir, no me están dando la turbina, una hipótesis podría ser que es el fusible de la placa que se quemó. Obviamente, si el fusible se quema, no va a andar la turbina. Pero si el fusible se quema, no va a andar nada. Entonces no se condice esa hipótesis con la falla que estoy teniendo. Porque el equipo está encendiendo. ¿Me entienden? Es decir, si bien si se quema el fusible no andaría la turbina, tampoco andaría nada del resto. Y el resto sí está andando. Lo único que no está andando es la turbina. Entonces yo tengo que buscar una hipótesis que explique esta falla, no el no funcionamiento general del equipo. Después, como les digo, una vez que yo ya tengo hipótesis, muchas hipótesis, todas las posibles generadas en mi cabeza, es decir, todas las posibles explicaciones que encontré, recién ahí paso a las pruebas. Las pruebas que van a ser para nosotros mediciones y testeos. Es decir, acá las herramientas que vamos a usar, al margen de destornilladores básicamente para poder desarmar y acceder a los componentes, es el tester, en el caso de los componentes eléctricos. Medir tensión, medir resistencia, medir intensidad, medir capacitancia, es decir, de acuerdo a cada componente, medir lo que convenga para yo evaluar si ese componente está funcionando bien o lo que fuera. Y una vez que hice todas las mediciones, eventualmente daré, si cuando hice las hipótesis incluí todas las posibilidades, con los testeos que van a estar adecuados a esas posibilidades, se supone que yo al final voy a llegar a la causa. La conclusión va a ser la causa del problema y entonces yo ya sé cuál es, cuál sería la reparación. Eventualmente este componente está roto, entonces lo que voy a tener que hacer es reemplazar este componente. O limpiarlo, o repararlo, etcétera, de acuerdo al componente que sea y lo que convenga. Digo, estas cuatro partes deberían estar siempre. Parece obvio hasta acá quizás, pero muchas veces se va directamente al final, ¿no? Es decir, de la observación se pasa a la conclusión. Por eso me interesa hacer hincapié en el análisis y que ese análisis conduzca a unas pruebas y que las pruebas nos permitan llegar a una conclusión, pero en ese orden y con estos pasos. No es que yo veo que el equipo no enfría y ya sé que le falta gas. ¿eh? Yo veo que el equipo no enfría, voy a tener que pensar todas las explicaciones posibles para que el equipo no enfríe, que no es más ni menos la función principal del aire acondicionado, así que si no enfría, digamos que casi todos los componentes que tiene y los insumos y lo que fuera, están destinados a que el equipo enfríe y cualquier cosa que falle eventualmente podría producir que no enfríe el equipo, entonces tengo un montón de posibilidades, no pensar si no enfría le falta gas. Entonces voy a tener que pensar esas posibilidades y diseñar
un sistema de pruebas, de mediciones que me permita llegar a la causa real del problema. Y cuando yo llego a esa conclusión, llego con un rigor mucho más preciso, que es sencillamente tomar un síntoma y de ese síntoma sacar una conclusión. Bueno, vamos a poner un ejemplo a continuación.